Voces que forman parte de la noticia. Ya tenemos en el contacto telefónico a Alfonso Rollero. Él es consultor en manejo de crisis y comunicación política, además de columnista de diario El Universo. Con él abordaremos un poco la temática política de coyuntura y todo lo que se desprende de esta intención de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Alfonso, bienvenido a nuestros micrófonos. Muy buenos días, querido Carlos y Guillermo, pues un gusto saludarlos y un gusto saludar a todos quienes nos escuchan por las diferentes plataformas de Radio City. Mañana empiezan a calentarse las calles, Alfonso. Los movimientos sociales han dicho que se mantendrán, sobre todo la CONAIE, en movilización permanente, que no habrá paralización. Sin embargo, mañana será la primera experiencia en las calles, camuflado en medio de las marchas a propósito del Día Internacional de la Mujer. ¿Es este acaso, Alfonso, el inicio de una ola de protestas en contra del gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, realmente la situación política en Ecuador, la crispación política, yo pienso que hay que dividirlo en dos etapas o en dos ámbitos. Uno es el ámbito del espectro político per se, donde está metida la Asamblea, donde está metido el gobierno, donde va a ser el dirimente la Corte Constitucional, y por supuesto en el otro ambiente está el ambiente de la calle, que también pues puede ser un gran aupador de la crispación política, o más bien aquel que le baje la temperatura a la situación o crispación total política que menciono. Sobre las manifestaciones o las movilizaciones, yo pienso que la calle no está caliente por el momento, y esto es un análisis bien, digamos, subjetivo, porque mañana será una excelente forma también de medir la temperatura, pero la crispación política está en el ambiente del espectro político. No lo veo en la calle al momento de hoy. Es más, pensaría que la gran cantidad o la gran mayoría de los ciudadanos ecuatorianos buscan más bien una tranquilidad de ese ámbito político para que el ciudadano esté tranquilo, porque realmente la situación de delincuencia, inseguridad, por supuesto que ha agitado al ecuatoriano y por supuesto que le preocupa, es la preocupación número uno, pero tampoco creo que una bajada de temperatura va a ser obtenida en base a la salida de un gobierno o en la estabilidad de un gobierno. Yo pienso que eso tampoco le gusta al ciudadano, por lo menos al ciudadano común. Y Carlos bien ha mencionado acerca del grupo de la CONAIE. La CONAIE se ha presentado como un jugador, y ese es también como la narrativa en este tiempo ha venido, obviamente por sus declaraciones también, por lo menos de ciertos dirigentes, que se han vuelto un jugador casi dirimente de la violencia o no, de la movilización o no en las calles. Entonces, peligroso estar en esa posición. De la CONAIE observado como un jugador siempre que podría alterar la paz social, y yo considero que, como le decía hace un momento, la calle por hoy está tranquila. Eso no significa que esto no vaya a comenzar a elevarse de la temperatura una vez se comienza a desenvolver un poco más lo que pasa en este confuso espectro político con esta primera intención de juicio político, y obviamente pues con todos los pasos legislativos que deben darse para poder llegar a la Corte Constitucional y obviamente pues esperar la dirimencia de la Corte en cuanto al juicio. Pero la crispación está en ese ámbito, a mi criterio, por ahora. En esa línea, Alfonso, ¿el gobierno está manejando de la mejor manera posible esta situación o nota usted algún tipo de desbalance en los criterios aplicados? Mira, el gobierno no ha manejado casi ninguna crisis, salvo la vacunación, que pienso que la manejó excelente, y eso pues creo que a todos nos causó un efecto, digamos, de confort, digamos, de saber que alguien podía manejar un tema tan complicado de la vida o la muerte. Pero de ahí las crisis que el gobierno ha tenido durante el mayor tiempo de su gestión hasta el día de hoy han sido manejadas, y pienso que de forma imperfecta, porque no han podido ser culminadas y bien comunicadas a la ciudadanía, ni tampoco veo yo un reflejo de ese clamor ciudadano sobre la agenda social. Y esa agenda social se traduce programas de gobierno hacia los territorios, eso se traduce en infraestructura de obra pública, cosa que no ha sido muy vistosa o mal comunicada, o de repente pues efectivamente no hay pues este volumen de obras que necesita el ciudadano. Y sobre todo pensaría yo que la dinamita, digamos, o la mecha grande está también en la falta de medicina, y por supuesto pues esto atado al tema de seguridad que hablábamos hace un momento dado. Entonces la respuesta sería no, el gobierno no es un buen administrador de crisis,
tampoco es un buen rebotador de una crisis, es decir, que después de una crisis uno podría salir adelante, tratando de ese momento muy bajo, transformarlo en una oportunidad de cambio. Tampoco lo ha sabido manejar de esta forma, lo cual hoy nos deja en una situación, digamos, como la que estamos, ¿no? Donde vemos un ambiente político bien caldeado, y con siempre la preocupación que se caldee la otra variable de la ecuación, que es la calle, ¿no? Que obviamente si estas dos variables están en la misma ecuación y las dos bien encrispadas, la situación pues es casi un desenlace inédito o probablemente inesperado, porque así está la situación política actual. Casi que cualquier resultado es esperado o inesperado por la volatilidad que existe, ¿no? Alfonso, desde el gobierno hemos escuchado voces como la del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien ha calificado de manera muy fuerte el contenido del informe elaborado por la Comisión Multipartidista que recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. Le ha dicho mamotreto, le ha hablado de tonterías, y otros interlocutores del gobierno también lo han hecho. ¿Eso está bien en este momento? Es decir, ponerse en la posición de un contendor fuerte, o más bien, a diferencia de lo que ha ocurrido antes, ¿no? Donde parece que en ciertos momentos se ha bajado la guardia, o más bien este no es el momento para ese tipo de expresiones. Mire, como mencionábamos, la crispación política es tal que ya estamos, digamos, acostumbrados de una otra forma a estos enfrentamientos entre políticos. Y cuando hablábamos, y para conectar un poco con lo que me estabas preguntando, Carlos, si ha manejado bien el gobierno en las crisis o no, justamente es aquí donde la ciudadanía, es decir, la tercera rueda, debería de ser la parte, digamos, mediadora de justamente este ámbito político encrispado y la necesidad ciudadana de buscar tranquilidad, porque nos interesa la seguridad, nos interesa el empleo, nos interesa que entren dólares al Ecuador, que los inversionistas no se pongan nerviosos, que vengan. Entonces, yo pensaría que la forma como administrar una buena crisis, más allá de enfrentarla en el ámbito político, porque esto es lo común, esto es lo normal, lo que me mencionas, ¿no? Estos enfrentamientos entre políticos, es más bien llevar hasta una tercera rueda y comenzar a buscar la opinión ciudadana de los cuerpos colegiados, de los gremios y de la poquísima organización civil organizada que hay en el Ecuador, valga la redundancia, que son las que deberían ser los puntos dirimentes no solo de la opinión, sino también de la acción. Aquí enfrentamos obviamente pues a una desestabilización completa del gobierno. Es clarísimo los objetivos de la Comisión Multipartidista, es clarísimo el objetivo de la oposición política dentro del espectro político, pero ¿dónde está el ciudadano? ¿Qué piensa el ciudadano? ¿Qué quiere el ciudadano? Finalmente quiere que un gobierno deje de ser gobierno para que sea cualquier resultado el que salga ahí, o realmente lo que buscamos es, digamos, esperar constitucionalmente y democráticamente que termine el gobierno de Guillermo Lasso, que no puede gustar a muchos, pero eso no puede ser una excusa para alterar el orden democrático de un país. La tercera rueda es el ciudadano, y esa debería ser la que debería hablar, que debería pronunciarse y debería actuar en pro de la paz del Ecuador, no porque le guste un presidente o no, sino porque es el presidente que se eligió por 4 años y se debe respetar. Eso también debe ser parte de los mandatos del ciudadano en este espacio. Que los políticos peleen, nos estamos acostumbrados. Que los ciudadanos intervengan es lo que debemos acostumbrarnos un poco más. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Estamos conversando con Alfonso Rollero, consultor en manejo de crisis y comunicación política. Alfonso, Guillermo Hidalgo lo saluda. Buenos días. ¿Con quién va a jugar ping-pong el gobierno? Cada vez tiene menos aliados, cada vez está más solo. Esa masiva votación de 104 votos en la Asamblea también demuestra que políticamente está solo. ¿Qué hacer? Sí, bueno, el gobierno, y Guillermo, primero te saludo, pues un fuerte abrazo. Yo pienso que el gobierno se quedó sin aliados desde el momento que comenzó casi su gobierno. Ellos nunca iban a tener un aspecto político ni un abrazo político, porque la oposición es oposición. Es mucho más fácil ser oposición que el gobierno. Eso son puntos claros, digamos, que siempre partir en un análisis, pero el gobierno nunca estuvo acompañado políticamente y cometió un gran error el gobierno para mí. El alza de los impuestos fue lo que lo alejó más de los ciudadanos. Eso fue un golpe a la clase media, pues probablemente a la clase que, digamos, votó por él, digamos, ¿no? Y que se optó por votar por Guillermo Lasso como presidente. Entonces, desde ese minuto comienza un nuevo análisis, es decir, cómo se queda solo el gobierno en la parte política y cómo se queda solo el gobierno en la parte ciudadana, porque de ahí también no solamente un tema de los impuestos, sino también
lo que comentábamos hace un momento, la falta de esta agenda social, que es parte del clamor ciudadano, que no se ha escuchado, y ese no escuchar de una otra forma y no actuar, también genera calentura, obviamente, en los ciudadanos, y decir, oye, pues esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo busco, y esto, por supuesto, no es lo que me estás entregando, ¿no? Entonces, para mí, el gobierno no solo que está solo políticamente, sino que está solo ciudadanamente. Entonces, por eso vemos un gobierno, digamos, de una otra forma, siempre alterado en su orden normal, siempre se le altera la agenda, porque la política le gana a la agenda que quiere implantar el gobierno. Muchos dirán mala comunicación, muchos dirán mala planeación política. Yo pienso que es un conjunto de cosas que hace deficiente al gobierno en lo importante, digamos, ¿no? En la ejecución de una agenda nacional que tenga adhesión ciudadana, no adhesión política, porque ser oposición es mucho más sencillo, y el presidente Lasso y el gobierno del presidente Lasso comenzó con una posición importante, que pudo de una otra forma haberla mediado en el tiempo, bajar la espuma, tender algunos puentes, probablemente sí, pero todo iba encaminado a que jamás iba a tener un abrazo político si es que no se adhería, digamos, a una forma de coalición, y eso no iba a suceder, y no sucedió. Pero tampoco sucedió lo otro, lo más importante. El abrazo del político es menos importante que el abrazo de un ciudadano. Más bien el gobierno debería haberse concentrado ahí y no lo hizo. Agradecemos a Alfonso Rollero, consultor en crisis y comunicación política, por estar en el contacto con los micrófonos de Así Amaneció. 9:25 minutos.